Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Rubén Rentería Nazareno, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Todos tengan una bienvenida. Este proyecto de vinculación con la sociedad es parte de mi formación profesional. El tema son garantía de los derechos constitucionales, de la atención prioritaria, como jóvenes con atención prioritaria en la fase 2 de Ecuador. En este enfoque hablaremos sobre lo que es el tema de la discriminación juvenil, enfocándonos en el derecho a la educación. Al hablar del derecho a la educación, indicamos que es una fuente de crecimiento personal en el cual el individuo se encuentra la realización y puede superar la exclusión social, siendo un eje central para generar igualdad de exclusión social, siendo así un vínculo de desarrollo histórico que se conjuga estrechamente con el derecho a la no discriminación, disminuyendo una brecha de pobreza. En esta diapositiva podemos ver claramente lo que establece la Constitución de la República en el artículo 3, los cuales son los deberes patrimoniales del Estado. En su inciso primero, que dice garantizar sin discriminación alguna lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, el agua para todos sus habitantes. Cuando hablamos de la educación, que es la única vía hacia la igualdad, como nos indica claramente en los iconos, en la pantalla dice que el Estado debe garantizar los derechos de los jóvenes, la participación e inclusión de todos en todos los ámbitos, y que además que todos los jóvenes son iguales ante las normas constitucionales. Ahora veamos cuáles son los actores estratégicos. Los jóvenes como actores estratégicos en la sociedad, que se le debe garantizar la educación. La educación debe ser gratuita. Los recursos destinados para la educación se regirán criterios de equidad social y la población territorial. Señorita Fabiola, por favor, me indica, ¿por qué usted cree que los jóvenes son actores principales de un país? Buenas noches con todos. Con respecto a su pregunta, nosotros los jóvenes somos, somos el futuro del país. Exactamente. Muchas gracias por su respuesta. Una clave fundamental para que un país tenga un desarrollo equilibrado es la educación en la juventud, ya que ellos en el futuro gobernarán y tendrán responsabilidad tanto como en las funciones legislativas y ejecutivas de una sociedad. Todo esto lo que les he venido expresando lo podemos encontrar en los tratados y los derechos internacionales, tanto de los jóvenes. Uno de los primeros derechos es el derecho de la educación. El Estado debe garantizar la educación integral, continua, pertinente, de la calidad. También vemos que tenemos libertad de elegir los centros educativos, la participación activa, la práctica de valores, artes, las ciencias y las técnicas, la transmisión de enseñanzas y la interculturalidad. Seguimos por un proceso de todos los jóvenes de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Algo que no pueden oponerse de cualquier forma, ni puede haber ninguna discriminación. También se puede y se debe promover lo que facilite una movilidad académica y estudiantil. ¿Qué decimos con una movilidad académica y estudiantil? Complementando con lo que se dice, se indica que la Constitución de la República, el cual indica que se debe hacer un principio de complementariedad, es decir, los mecanismos que promoverán, garantizarán los derechos que establecen la legislación ecuatoriana y las declaraciones y los pactos de convenios internacionales vigentes. La Ley Orgánica de Educación Intercultural indica que tiene que haber un buen vivir, la interculturalidad, la plurinacionalidad y las relaciones entre actores.
Aquí podemos ver en la normativa, en la Constitución de la República, que en el artículo 26, la educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y un deber ineludable e inexcusable por parte del Estado. La Constitución es un área política y pública de inversión estatal, la cual tiene garantías de igualdad e inclusión social y condición, indispensable para un buen vivir. Las personas y las familias de la sociedad tienen derecho a ser responsables y participarán en cualquier proceso educativo. ¿Cuáles son las políticas del Estado en el ámbito educativo sobre la igualdad y no discriminación? Como objetivo tenemos incrementar el nivel de educación mediante la Dirección Nacional de la Juventud y Adolescencia, en coordinación con el Ministerio de Educación y el CENESID. William Segura me podría ayudar con, ¿cómo cree usted que se podría promover la adopción de medidas que faciliten la movilidad académica estudiantil? Bueno, yo creo que sería preguntándole a los jóvenes qué es lo que ellos necesitan como para poder aprender y también que ellos participen, ¿no? de esto que usted dice. En efecto, una de las pausas que les voy a indicar es sobre... En la actualidad estamos pasando por una pandemia y el Estado garantizó o aún sigue garantizando el derecho a la educación. ¿Cómo lo hace? Mediante las tecnologías del mercado y la formulación de las profesiones relacionadas para una expansión rápida de la educación, para tener un buen contexto, un aprendizaje, asimismo con la educación superior, y opera de una visión moderna y abierta a través de articulación vertical y estas etapas y consecuencias. ¿Qué es lo que implica? Es una formación continua, sin paras, ya sea el índole. Como tenemos una pandemia, de igual forma ya el Estado se ha visto de las medidas, cómo realizar para que la educación llegue y no se corte. ¿Alguna pregunta hasta ahí de alguno de ustedes para explicarle? Bueno, al hablar del plan de desarrollo toda una vida, señorita Jacqueline, ¿qué entiende por eso, señorita Jacqueline Lino? ¿Qué entiende por el plan de desarrollo toda una vida? ¿Me escucha, señorita Jacqueline Lino? Mande. Me ayuda la señorita Viviana Erazo. ¿Qué entiende por el Plan Nacional de Desarrollo toda una vida? Busca promover las garantías de derecho. Mire, exactamente, señorita Viviana, dice que en el artículo 26 de la Constitución de la República indica que claramente es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber que la Constitución y el Estado tiene que garantizarle. Le tiene que dar prioridad a la política pública, en la inversión estatal y garantizar la igualdad de inclusión social y condición indispensable para un buen vivir. Las personas, la familia, la sociedad, todos tenemos derecho a la responsabilidad de participar en un proceso educativo, como les indiqué minutos antes. Derechos que son durante toda la vida y se establece una protección para toda la población. Mediante un énfasis con los grupos de atención prioritaria, afirma que la plurinacionalidad, interculturalidad plantea un combate que se ejerce para que no haya pobreza o disminuya la pobreza, a su vez en sus emisiones de todo tipo de discriminación.
Hasta ahí una pregunta. ¿Alguno de los que nos encontramos presentes en esta capacitación? Que algo que no le quede claro para explicarle. Me indican, por favor, alguno. Señorita Fabiola Napa, algo que no le haya quedado claro. No, no, todo claro. Señorita Melanie Pincay, No, todo está claro. señorita Alejandra. Sí, buenas noches, todo está claro. Bueno, sigo con la capacitación. Sí. Para concluir esta capacitación, les indico que la educación es uno de los factores claves en el progreso del avance de un individuo, que se permite consolidar con una sociedad llena de valores. La discriminación juvenil puede disminuir tras el acceso de los jóvenes al sistema educativo para alcanzar una disminución de las brechas sociales y económicas, brindando una mejor calidad de vida. Esto quiere decir que si los jóvenes nos preparamos, no solo para el ámbito laboral, sino también para el ámbito personal, nos incluiremos en una sociedad donde la competencia sea sana y el nivel de vida sea equitativo. Además, podemos ver que la educación y el conocimiento de los jóvenes, así como la consideración de un actor clave y estratégico de una matriz productiva de un país, tiene su justificación en el conocimiento que hoy en día es parte de la economía y la producción. El acceso a la educación en igualdad de oportunidades es indispensable para generar una sociedad más justa y equitativa, con altos estándares de educación y de progreso. Todo lo indicado y lo expresado lo encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, 2008, en la Dirección Nacional de Juventud y Adolescencia, entre otras. Muchas gracias por su atención. A todo lo indicado, les podría, me podrían indicar si alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que les expuse, que no les quedó claro para compartir nuevamente. Me ayuda con el audio, por favor. Me indican, por favor. Por favor. Bueno, como les iba diciendo, me ayudan con una inquietud que tengan sobre la capacitación sobre los derechos que yo le dije de la educación en los jóvenes. Buenas noches, habla el esposo de Xiomara Uriña. Yo tengo una inquietud, una pregunta. Dígame, ¿Me escuchan? Sí, dígame, sí le escucho. La capacitación que está dando está muy buena. Te agradezco mucho por transmitir ese conocimiento, más que todo al barrio, a la ciudadanía. Pero tengo una inquietud. Yo como joven, en mis tiempos, cuando mencionaste el CENESIC, ¿verdad? Para poder ingresar a la universidad, estaban privatizando el estudio, el ingreso a la universidad, porque hay algunos jóvenes, que yo también incluyo, que sacamos buen puntaje, pero no encontramos cupos para poder ingresar a la universidad. Y hasta el momento se vienen diciendo los políticos que el ingreso a la universidad, los estudios son libremente para cualquier ciudadano del país, pero están privatizando el ingreso a la universidad a algunas personas, tanto como en Costa, Sierra y Oriente. El nuevo gobierno prometió, según, que iba a quitar eso, pero ya vamos algunos meses de su periodo lectivo y todavía no se ha mencionado nada de poder sacar eso. Y ahí, en ese lapso,
En ese sí consta que están privatizando los jóvenes para un futuro. Porque ¿qué viene más adelante? Que busquen trabajos no adecuados para con el bachillerato, porque ahorita solo con el bachillerato, si se puede dar cuenta, solo hasta para entrar a Puerto Limpio se puede ingresar con el bachillerato. Pero respecto a la universidad, hasta un título de tercer nivel ahorita es muy primordial, muy importante. Y ahí es donde los jóvenes, el futuro de la patria, se están estancando. ¿Eso es una acotación o es una pregunta? Formúleme la pregunta para podérsela responder, por favor. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo el proyecto del gobierno quitan para poder ingresar a la universidad del CNESIC? Estimada Uriña, el proyecto, la ley está establecida ya en la Constitución y en los pactos de que se cumplan. Eso tiene que ver la legislativa y la ejecutiva también, por lo que nosotros simplemente tenemos una normativa que la cual el Estado se reconoce como garantista de derechos, pero a su vez es la parte superior, se podría decir, de nivel de educación que pone sus políticas para ingresos. Eso prácticamente no se lo podría responder por lo que no tiene, o sea, hay una validez jurídica estatal, pero la cual usted indica que no se cumple. O sea, yo tengo algo que acotar respecto a lo que comentó el compañero. Muchas veces desconocemos o sea, el método me parece muy bueno. El CNESID para muchas personas ha sido malo, pero en realidad si nos ponemos, o sea, echamos un vistazo al pasado, de cómo pasaba que uno tenía que irse para la universidad mucho, o sea, y que lograba entrar el que tenía un padrino, y la verdad, yo en mi caso, yo rendí el CNESID y saqué como 781. Lo que yo hice fue postular a un instituto. Y en los institutos, la verdad, sí te dan la oportunidad de estudiar, porque mucha gente ve por abajo eso. Pero, o sea, es casi lo mismo, pues, si quieres estudiar, te acoges a lo que hay, pues, también. Y respecto a lo que decía, o sea, como muchas veces el método es bueno, pero desconocemos, porque yo tuve la oportunidad de poder estar en una charla de capacitaciones de lo que es el CNSI, y ahí lo que nos supieron decir, si ustedes quieren odontología, sí, cojan odontología, pero cójanlo en la versión mañana, o sea, jornada matutina, vuelva a coger odontología en la jornada vespertina y vuelva a coger odontología en la versión, en la jornada nocturna, porque es lo que tú quieres. Pero si tú te pones a elegir algo que, o sea, como que, sí, voy a coger odontología y voy a coger veterinaria, no tiene nada que ver. O sea, desde ahí es como que, si tú quieres, tenemos cinco, ¿cómo se llama? 5 opciones, y en las 5 tienes que poner lo mismo, pues no te tienes que contradecir. Por eso muchas veces es que les ponen, dicen, ay, que yo no quería ser físico-químico, pero no te lo dan porque ellos quieren, sino porque tú lo pusiste. ¿Alguien más? ¿Segura? Viviana, señorita Viviana, dígame. Ya, buenas noches. Antes no me presenté. Acotando a este debate, porque se convirtió ya en un debate, lo que refiere al CNESID ha cambiado de nombre, pero no se lo puede quitar. En el gobierno de Correa se implementó esto, de la universidad gratuita, por medio de puntajes y todo. Y como decía la compañera Geraldine, anteriormente se hacían colas, incluso se cobraba un costo por las materias, en la actualidad no. Ahora, quieren seguir con la gratuidad. Incluso nos dicen que nos dan a elegir una materia, perdón, una carrera. O sea, lo que quiero decir es que no se puede eliminar el CNSID, solo se puede cambiar de nombre para poder recibir la gratuidad de ella. Era todo. Muchas gracias por la acotación. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por su tiempo establecido en esta hora. Creo que algo en la Constitución o tanto en los tratados internacionales como en la Ley de la Juventud
existe la normativa legal donde nosotros podemos sujetarnos a ella para ejercer nuestros derechos como jóvenes o como ciudadanos. Señorita Viviana, ¿alguna pregunta? Dígame, tiene la palabra. No, Viviana. no, ninguno. Sí, buenas noches. Disculpe, antes usted estaba hablando de lo que decía que todo el mundo tiene derecho al estudio y a todo, pero hay muchas personas que son de bajos recursos, no tienen una posibilidad para tener una computadora, un celular o un internet, o mandar a los niños a clases. Entonces, ¿cómo harían ahí si dicen que el estudio es para todas las personas, porque todos tienen derecho? Y hay muchas personas que no pueden recibirlo, no pueden obtener ese servicio. Entonces, ¿cómo podrían hacer ellos para poder estudiar y por lo menos tener una educación? O sea, prácticamente lo que usted me dice es lo que yo acoté en una... En la actualidad, es cierto que casi todas las personas no tienen... En la actualidad, como estamos hablando de tema de pandemia, casi se ha venido a lo largo de unos 2 años aproximadamente esto de la educación en línea. Hay muchos jóvenes que no, que por el nivel socioeconómico no han podido o se les ha dificultado estudiar. Pero el Estado cumple las garantías a lo que puede, se podría decir, por lo que el sistema educativo lo está transmitiendo y lo está garantizando. O sea, no porque estemos en pandemia, digamos, no lo da, sino que lo transmite y lo hace llegar a todos los rincones mediante el Internet. Lamentablemente, sí hay personas de demasiado bajos recursos donde no cuentan con un teléfono celular a su vez. Eso ya es un problema como socioeconómico, no como un problema educativo en el cual el Estado no está cumpliendo con esa garantía. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Compartiendo con lo que dijo la señorita Viviana, o sea, en parte tienes razón, es de la forma como las personas tienen un bajo recurso, pero ¿por qué en ese sentido no ayuda el gobierno? ¿Por qué no da oportunidades a que esas personas puedan acceder a algo de tecnología y los niños no pierdan la oportunidad de seguir estudiándose? O sea, ¿por qué ahí no hacen una campaña? O por lo menos así, digamos, hacer que una organización, algo en el barrio y que puedan acceder unos 10 o 15 niños. O sea, ¿por qué no dan esa oportunidad? O a veces hasta los mismos padres no saben de reglas o algo del Estado, o sea, no tienen esos conocimientos. Lo que usted indica, como le dije a la señorita Viviana Herrera, es comprendible, pero el Estado garantiza la educación. O sea, siendo un Estado garantista, debe, poniendo nuevamente como ejemplo la pandemia, al decir que el Estado no cumple, o al decir que el Estado debería hacer programas. Recordemos que en esta pandemia es algo que fue fortuito, un virus que no esperó llegar. El Estado también como tal nos debe garantizar la educación, pero también garantizar la salud. También nos estaba garantizando la alimentación, porque en ciertos lugares muchos gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, el Estado mediante los municipios Ayudó con la salud ayudó con la salud, ayudó con la alimentación
e implementó para que la educación no deje de llegar a todos los lados o los rincones del Ecuador, se incrementó la educación en línea. Fue un plan piloto, como se podría decir. En este caso, está cumpliendo cumplió y sigue cumpliendo. Anteriormente, hablemos del 2018, cuando la educación y no había un virus, no había esta pandemia, todas las personas podían acceder libremente a una educación gratuita, lo que dice la Constitución de la República. Porque hasta vemos que en algunas instituciones fiscales daban hasta lo que se llama colación y brindaban los útiles escolares y los libros. Bueno, eso ya tiene años que dan libros, ya eso sí tiene tiempo. Siquiera un aproximado de unos 6, 7, 8 años. Si no es más tiempo. Sí, exactamente. Por eso Pero lo bueno es que se ha logrado mantener eso, porque imagínense si de aquí a mañana nos dicen hay que pagar $25 de matrícula como era antes y hay que llevar la silla para que el niño se pueda sentar y hay que comprar libros. Entonces ahí sí sería más inalcanzable. Si ahora es como que chuta, se hace un sacrificio y por ahí medio se tapa cualquier cosa. Pero imagínense si echamos un vistazo al pasado de cómo estuvimos antes a cómo estamos ahora, yo creo que Sí, hay una gran ha sido bastante el cambio. Y la verdad lo que decía la compañera, o sea, un momento, lo que decía la compañera Viviana, dice, es verdad, somos de escasos recursos, pero no falta que tenemos, o sea, aunque sea un telefonito y hacemos la forma de llegar, porque tampoco, o sea, imagínense, si queremos superarnos tenemos que también sacrificarnos, pues. Pero entonces así, o sea, aunque sea como que hacer una recarguita por ahí, es verdad, a veces, muchas veces, o sea, puede ser que yo hable desde mi posición y ustedes digan que es privilegiado o algo así, pero, o sea, es bastante, o sea, es de sacrificarse, si queremos superarnos hay que sacrificarnos. muchas gracias con todos los presentes por su tiempo prestado. Sin más que decir, ¿alguna otra persona tiene alguna pregunta? ¿Alguien de la sala tiene alguna otra pregunta o algo que acotar? Señorita Alejandra. No, todo está bien. Dímelo rápido, escríbelo, ya está. Ok, muchas gracias muchas gracias por su tiempo. Será para otra oportunidad.